Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. El día de hoy vamos a presentarles los logros que tienen que ver con la reforma en su conjunto, porque son varias leyes las que se modificaron, relacionadas con la eliminación de la subcontratación que afectaba a los trabajadores. También sobre el reparto de utilidades. Nos preguntaron, compañeros de ustedes, sobre este tema, creo que ayer o antier, y acordamos dar a conocer en qué consistieron estas modificaciones a 8 leyes para dar fin al abuso de la subcontratación, establecer reglas claras para no afectar a los trabajadores, garantizar las prestaciones que por ley corresponden a los trabajadores y, repito, hacer valer el reparto de utilidades. Y también, en el caso del reparto de utilidades, terminar con la ambigüedad y establecer reglas que no existían. En esta reforma se contó con la participación del sector obrero y del sector empresarial. Por eso nos acompañan aquí representantes del sector empresarial, Carlos Salazar, del Consejo Coordinador Empresarial, y también representantes del sector obrero. Sí, están por llegar. Bueno, vamos a decir, es esta reforma producto de el diálogo de acuerdos. Yo comentaba que se envió la iniciativa original a la Cámara de Diputados y como no se tenía consenso entre las partes, se decidió aplazar su discusión y, en su caso, la aprobación de esta reforma. Se habló con los legisladores y se abrió un proceso de consulta hasta que se llegó a un buen acuerdo. Entonces, vamos a escuchar a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que nos exponga sobre esta reforma, y también vamos a escuchar a los representantes del sector empresarial y del sector obrero. Participaron dirigentes de todo el sector obrero, dirigentes de los trabajadores, representantes de sindicatos y, desde luego, también todas las cámaras y representantes del sector empresarial. Entonces, vamos a que se conozcan estos cambios que son muy importantes. Muchas gracias, presidente. Pues vamos a presentar los cambios en materia de subcontratación
Primero, señalar cuál es el origen de esta reforma. Como algunos de ustedes conocen ya, en noviembre del año pasado, el presidente López Obrador presentó una iniciativa a partir de la cual se abrió una serie de mesas de diálogo entre el sector privado, representantes de empresarios, entre el sector público y entre el propio gobierno. Mesas de diálogo que consistieron en decenas de reuniones donde se plantearon cuáles eran los retos para poder eliminar toda la simulación alrededor de la figura de subcontratación. Como bien señala el presidente, finalmente, después de varios meses de trabajo, el 5 de abril se logró un acuerdo histórico en Palacio Nacional para poder llevar a cabo la reforma en materia de subcontratación. Vale la pena señalar cuáles son las dependencias, los sindicatos y las organizaciones empresariales que formaron parte de este esfuerzo. Por parte del sector obrero estuvo presente Carlos Aceves de la CTM, Abel Domínguez de la CTC, Jesús González Cárdenas de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, Genaro Leal de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos, Napoleón Gómez Urrutia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Pedro Aces de la CATEM, estuvo también Rodolfo González de la CROM, Isaías González de la CROC y Francisco Hernández Juárez de la UNT. Por parte del sector privado, del sector empresarial, Carlos Salazar, aquí presente, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora de la Coparmex, José Manuel López Campos de Concanaco, Francisco Cervantes de Concamín y otros actores importantes que estuvieron formando parte de estas mesas de diálogo. Por parte del gobierno, las dependencias que hemos venido colaborando, la Secretaría de Hacienda, don Arturo Herrera, de Economía, Tatiana Cloutier, del IMSS, Zoé Robledo, también ellos acá presentes, Raquel Buenrostro del SAT, Carlos Romero, procurador fiscal, Carlos Martínez del Infonavit. Todas estas instituciones, porque la subcontratación tiene varias aristas que precisamente fueron digamos que se necesitaba un trabajo conjunto. Finalmente, a partir de este acuerdo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores discutieron esta iniciativa y finalmente aprobaron el pasado martes la reforma. Adelante, esta reforma tiene un diagnóstico que fue generando información de cuáles eran las necesidades que debían modificarse en las diferentes leyes. Este diagnóstico se generó a partir de varios operativos conjuntos por las dependencias que acabo de nombrar, donde nos dimos a la tarea de detectar la subcontratación abusiva y encontramos este modus operandi en el cual se violentaban los derechos de trabajadores, estabilidad en el empleo, antigüedad, subregistro en el seguro social, reparto de utilidades que se evadía, daño a la hacienda pública, porque también era una figura de evasión de pago de impuestos, afectación a los institutos de seguridad social, precisamente porque se registra a los trabajadores con salarios por debajo de lo que realmente ganan. Y también, hay que decirlo, una competencia desleal para las empresas que sí cumplen, que respetan los derechos de sus trabajadores y que pagan los impuestos. ¿En qué consiste la reforma? 8
puntos. Primero, se prohíbe la subcontratación de personal, es decir, la transferencia de trabajadores propios hacia otra empresa. Las famosas nomineras o empresas que se creaban con el único objetivo de aparecer como patrones sin tener ninguna actividad productiva. Al prohibir esta subcontratación de personal, las empresas deberán transferir y reconocer como trabajadores propios a todos aquellos y aquellas que realizan las actividades principales de sus empresas, es decir, relacionadas con su objeto social y actividad económica preponderante. El segundo punto es que se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Pero aquellas empresas que deseen prestar estos servicios especializados deberán estar en un registro obligatorio, un padrón que estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa acreditación de cumplimiento de las obligaciones laborales de seguridad social y fiscales. Este registro será público, transparente y en caso de que se pudieran ubicar incumplimientos, se perderá el derecho de estar en este registro de empresas de subcontratación de servicios especializados. Otro punto importante es que las empresas que reciben los servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores en caso de cualquier incumplimiento. Otro punto importante es que recordemos que en esta materia existían muchos huecos en la ley que permitían deducciones fiscales abusivas y mucha simulación. Para evitar esta simulación y defraudación fiscal, se homologan los criterios del Código Fiscal, de la ley del ISR, de la ley del IVA, con la Ley Federal del Trabajo, permitiendo así homologar criterios y que no existan estos huecos legales. Otro punto importante es que se endurecen las sanciones para el caso de incumplimiento. Los plazos para la implementación de esta reforma, ahora que ya fue aprobada en ambas cámaras, en los próximos días será publicada por el presidente y a partir de ahí inicia un plazo de un mes para que la Secretaría del Trabajo pueda emitir los lineamientos que regularán el registro. Por el otro lado, se cuenta con 90 días, 3 meses, para que las empresas puedan regularizarse. Hay que decir que este proceso en realidad ya inició. Incluso antes de que se aprobara la reforma, hay muchas empresas, más de 300,000 trabajadores que ya han sido reconocidos, que han sido transferidos y reconocidos como trabajadores propios. Incluso con datos del IMSS, estos registros tienen incrementos importantes en los salarios que van desde el 15 hasta el 32%. ¿Por qué? Porque ya se están registrando con los salarios reales. Entonces, se tienen 3 meses para hacer este reconocimiento y estas transferencias de trabajadores reconociéndolos como propios. Finalmente, cada 3 años las empresas tendrán que actualizar sus registros en la Secretaría del Trabajo. Como último punto, muy importante, también parte de esta serie de reformas, se reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que en el gobierno federal ya no exista la subcontratación de personal. Se iniciará un proceso de diagnóstico en las dependencias de la administración pública para regularizar al personal subcontratado. Adelante. En materia de reparto de utilidades, el reparto de utilidades es un derecho constitucional que establece que las y los trabajadores tienen derecho a parte de las ganancias de las empresas. En la práctica,
este derecho se había venido extinguiendo precisamente por figuras de subcontratación, de outsourcing o de insourcing. ¿Por qué? Porque se creaban, estaban las empresas que generaban las utilidades y habría empresas hermanas que tenían a los trabajadores y que no generaban utilidades y simplemente transferían a los trabajadores. Por tanto, no se repartía estas ganancias. Ahora, una vez publicada la ley, y al tener la obligación las empresas de reconocer a los trabajadores, también tendrán la obligación de repartir el 10% de las utilidades. Para poder generar un modelo que no genere distorsiones y tampoco discrecionalidad, se establecieron dos modalidades para realizar el reparto de utilidades. Una que es hasta 90 días, o el promedio de los últimos 3 años, lo que resulte más favorable al trabajador. Bajo este esquema, en ningún sector y ningún trabajador se vería afectado. Aquellos sectores, por poner algunos ejemplos, el acerero o el minero, que históricamente habían recibido por encima, y minas que reciben 150 hasta 200 días, seguirán recibiendo lo mismo porque no les aplicará el límite de 90 días. Y aquellos trabajadores que no recibían nada o que recibían muy poco, aquí podemos ver el diagnóstico. Hoy en promedio se pagan 22 días, es decir, 7,300 pesos. Con la propuesta se incrementará a 57 días, es decir, 18,557 pesos, 2.6 veces más. Para hablar en específico del sector minero, que precisamente fue una de las preocupaciones que se expresaron en esta conferencia el día de ayer, en la industria minera en promedio, claro que hay minas que por tener mayores utilidades reparten más o menos, pero en promedio se pagan 93 días. Con la propuesta se seguirá pagando los 93 días. Pero hay otros sectores como la industria alimentaria, por poner algunos ejemplos, que hoy en promedio pagan 52 días y que con la propuesta pagarán 86. O la fabricación de maquinaria y equipo, que hoy pagan 60 días en promedio y con la propuesta pagarán en promedio 80 días. Es decir, en todos los sectores se ve un incremento, y en aquellos que habían históricamente repartido o recibido mayor utilidad se respetarán esos montos. Finalmente, para concluir, señalar que por utilidades las empresas habían repartido 56,000 millones de pesos. Con esta propuesta, y una vez que sea publicada la reforma, se repartirán 157,000 millones de pesos. Es decir, un incremento de 100,000 millones de pesos que hoy recibirán los trabajadores producto de las utilidades y ganancias de las empresas. Es cuanto, presidente. Invitamos a Carlos. Muchas gracias. Bueno, pues este es un buen acuerdo y es una muy buena noticia. La verdad es que hemos avanzado en varios acuerdos como este. Si resumimos, ya son como 5 o 6 acuerdos que hemos logrado de manera conjunta. Se acordó una nueva ley laboral, se llevó a cabo una reforma laboral que, entre otras cosas,
permite que los trabajadores elijan libremente a sus representantes sindicales, la democracia sindical. Se logró con el apoyo del sector empresarial el aumento al salario mínimo, que estaba por los suelos. Para tener una idea, el salario se ha incrementado desde que estamos en el gobierno más de 40%, algo que no sucedía en décadas en el país. Y esto fue producto del acuerdo con el sector obrero y el sector empresarial. Se logró que se reformara la ley para aumentar las pensiones a los trabajadores. Y aquí de manera destacada contribuyó el sector empresarial, aumentando el porcentaje de sus cuotas, porque si no interveníamos al momento de la jubilación de los trabajadores, no iban a recibir ni siquiera la mitad de su salario cuando estaban en activo. Y de manera muy solidaria los empresarios plantearon aumentar su participación en las cuotas. Se logró también una reforma importante en el Infonavit para que los trabajadores no solo tengan más acceso a los créditos para vivienda, sino tengan también más libertad para decidir qué hacer con esos créditos, que no haya intermediación, que el trabajador pueda recibir un crédito y utilizarlo para comprar un terreno, para comprar una casa, para hacer su casa, para lo que le convenga más, y él administrar su dinero para que le rinda ese crédito, no entregar esos fondos a empresas intermediarias, inmobiliarias, y que esas empresas construyan unidades habitacionales y luego, como era la mala costumbre, se edificaran edificios, unidades habitacionales con departamentos mal hechos de 30 a 35 metros cuadrados, carísimos. Todo eso ya no va a continuar. Ahora son los trabajadores los que van a decidir. Ahora se logra esto, que es hacer a un lado la simulación, la subcontratación, que en casi todos los casos se llevaba a cabo para no reconocerle derechos a los trabajadores, sus prestaciones. Por eso, en diciembre, sin motivo alguno, hablan algunos de que a finales de año se requerían menos trabajadores y que a eso se debía el fenómeno, pero lo real es de que se despedía a 350,000 trabajadores en diciembre, porque se terminaban los contratos y luego se les volvía a contratar para no
pagarles aguinaldos y otras prestaciones. Entonces, toda esa subcontratación que además se hacía con empresas que evadían el pago de impuestos, habían empresas que tenían hasta 50,000 trabajadores. Increíble, que no producían nada, manejaban las nóminas para que no se reconociera a los trabajadores sus derechos, sus prestaciones. Entonces, eso ya se elimina, tanto en el sector privado como en el sector público. Ya no va a haber subcontratación en el gobierno, no va a haber subcontratación también en las empresas. Se admite cuando se trata, como aquí lo planteó Carlos Salazar, de una medida necesaria para empresas que requieren de cierta especialización. Entonces, eso es un avance. Y lo otro, el reparto de utilidades. Y lo resumo con la última lámina, conclusión, que presentó aquí la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. En términos generales, si cuidamos todos de que la ley se aplique, va a suceder esto, que se repartían al año a los trabajadores utilidades por 56,120 millones de pesos. Con esta reforma, el reparto de utilidades tiene que aumentar, ese es el estimado, en 157,000 millones. Es decir, 100,000 millones de pesos más de reparto de utilidades para los trabajadores. Esto es justicia laboral. Por eso considero que es un buen acuerdo, una muy buena noticia, y agradecerles a los representantes del sector obrero y de manera muy especial a Carlos Salazar, a los representantes del sector empresarial, por esta actitud solidaria de ayudar a que tengamos crecimiento con bienestar, crecimiento con justicia, progreso con justicia, que el desarrollo de México beneficia a todos. Queremos la modernidad del país, pero forjada desde abajo y para todos. Y eso es lo que se está procurando, se está logrando, y desde luego hay otros temas en la agenda y vamos a seguir trabajando juntos. Pues muy bien, abrimos. Vamos con Sara, segundo, tercero y cuarto.